Los cielos perturbados. El mundo siempre había conocido los ciclos de los vientos. En Mesoamérica, las ráfagas suaves anunciaban la lluvia que alimentaba al maíz. En Grecia, los soplos del norte traían el frío que recordaba a los mortales que no eran dueños del tiempo, sino sus hijos. Pero algo comenzó a cambiar. Las estaciones se confundieron. Los vientos ya no obedecían sus rumbos antiguos. Primero fue un presagio leve. Un huracán azotó las costas de un imperio donde nunca antes había habido ciclones. En otras tierras, una helada descendió en pleno verano, marchitando los olivares y congelando las fuentes. Los sabios, tanto mexicas como helenos, alzaron la vista al cielo y supieron que lo que ocurría no era obra del azar. El aire estaba inquieto porque los dioses del viento habían despertado. En el corazón de Tenochtitlan, los sacerdotes del templo circular ofrecieron flores y copal al dios del movimiento Alíjica. Su imagen, con el rostro cubierto por la máscara de pico, dominaba el altar. Él no era un dios de guerra ni de furia, sino el que daba respiro y movimiento a la creación. El que empujaba al sol a cruzar el firmamento en su soplo era vida. Pero en aquel tiempo, su aliento se volvía cada vez más fuerte, más insistente, como si respondiera a un llamado oculto. En el otro extremo del mundo, entre montañas y mares helados, se alzaba la sombra de Bóreas, el viento del norte. Sus cabellos eran ráfagas de nieve, sus alas rugían como tormenta en invierno. En Atenas lo temían tanto como lo veneraban, pues su soplo podía helar ejércitos enteros y arrasar cosechas, pero también podía proteger a los griegos al entorpecer a sus enemigos. Era el viento que no conocía suavidad a una tempestad hecha carne. Ambos, Hiket y Bóreas, sentían que el aire mismo los empujaba a moverse, como si el cielo los convocara a un duelo inevitable. En los códices mexicas se hablaba de vientos contrarios que desgarran al mundo. En los oráculos griegos, la pitia murmuraba entre vapores aun cuando el aliento de vida encuentra el soplo helado. Los mortales temblarán bajo un ciclón eterno. El aire comenzó a dividirse. En Mesoamérica, ráfagas tibias danzaban con perfumes de lluvia. En Grecia, corrientes heladas descendían del Olimpo hacia el mar Egeo. A las aves migratorias se extraviaban, confundidas por un cielo que ya no tenía rumbo. Y los mortales temerosos sabían que sus plegarias decidirían que Dios escucharía primero. La tormenta apenas nacía. En algún lugar entre los continentes, un murmullo creciente empezó a formar un ciclón, una grieta en el equilibrio del mundo. Hiket y Bóreas estaban destinados a encontrarse, y cuando lo hicieran, el cielo dejaría de ser refugio para convertirse en campo de guerra. El murmullo del viento se eleva. Los templos y altares comienzan a llenarse de ofrendas y rezos. Hiket sopla desde el oeste. Bóreas ruge desde el norte. El aire ya no es un aliado, se está volviendo un arma. El llamado de los mortales. Los dioses rara vez se mueven sin el clamor de los hombres. El viento podía soplar libre, pero necesitaba dirección. Y esa dirección provenía de la fe. Cuando los cielos comenzaron a volverse inestables, los pueblos recurrieron a lo que siempre habían conocido: rituales, plegarias, sacrificios y templos. En Tenochtitlan, los sacerdotes de Hiket levantaron sus cuchillos de obsidiana hacia el cielo. Construyeron altares circulares, sin esquinas, para que el viento fluyera sin obstáculos. Sobre las plataformas, los corazones palpitantes de los sacrificados fueron ofrecidos, creyendo que ese latido le recordaría a Hiket su deber al mover el sol, traer lluvias y mantener el ciclo de la vida. Los rezos pedían protección contra el caos del norte, contra los soplos helados que amenazaban con marchitar los campos de maíz antes de florecer. Mientras tanto, en Grecia, los oráculos advertían de un invierno perpetuo. «Ofreced a Bóreas lo que pide», clamaban las pitonisas. Así, en Tracia, en Ática y en las islas del Egeo, se erigieron templos en su honor. Los helenos no buscaban un viento amable, sino la furia que los defendiera. Le entregaban caballos blancos, símbolo de velocidad, y sacrificaban toros para apaciguar su cólera. Bóreas, al recibir estas ofrendas, aullaba con más fuerza desde sus montañas heladas, dejando caer tormentas de nieve incluso
en el inicio de la primavera. Los mortales, sin saberlo, estaban alimentando la tormenta. Cada plegaria era como un nuevo soplo que empujaba a los dioses hacia el enfrentamiento, y Hecate escuchaba las voces de su pueblo, y su aliento se volvía más firme, más insistente. Bóreas, colmado por los sacrificios de sangre y fuego, rugía con la arrogancia del norte, reclamando el dominio del aire. Pronto, los cielos comenzaron a dividirse de manera visible. Sabra Mesoamérica. Bandadas de aves se arremolinaban en círculos extraños, atrapadas en corrientes que las confundían. Sobre Grecia, el mar se agitaba con olas de espuma blanca, como si respondiera al silbido del viento gélido. Y en las costas más lejanas, donde comerciantes y viajeros cruzaban océanos, marineros juraban haber visto un torbellino colosal formándose en medio del mar, en un remolino que hablaba, un ciclón con voz. Ese ciclón era el lugar donde ambos dioses estaban destinados a encontrarse, un espacio nacido del choque de plegarias, donde los sacrificios y las ofrendas abrían una grieta en el aire mismo. Los hombres, sin saberlo, habían dado forma al campo de batalla, y así, las plegarias se transformaron en armas, los templos en lanzas invisibles, y el viento, que antes había sido un puente entre los dioses y los hombres, se convirtió en el eco de un conflicto inevitable. El ciclón en medio del mar crece y murmura como un corazón colosal, y Hecate se prepara para dejar su templo circular. Bóreas ya extiende sus alas heladas. El encuentro es inevitable. El cielo se convertirá en un campo de guerra. El encuentro de los vientos. El mar se estremecía como si respirara. En el horizonte, los cielos ya no eran azules ni grises. Eran una cicatriz que partía el mundo en dos. Al occidente, soplaban los vientos tibios y serpenteantes de Hecate, portadores de aves, de semillas, de la danza invisible que animaba los campos. Al oriente, el rugido de Bóreas avanzaba como un ejército implacable, frío, cortante, repleto de nieve y hielo. Cuando ambos alientos se tocaron por primera vez, el cielo se quebró con un estruendo que sacudió la tierra. Un torbellino emergió, tan alto que parecía unir el mar con la bóveda celeste. En su interior, las nubes se arremolinaban como si fueran dioses menores atrapados, y relámpagos surgían sin trueno, como cuchillos de luz atravesando la oscuridad. Y Hecate se manifestó primero. Su figura emplumada, con máscara de pico de ave, descendió girando dentro del ciclón. Su cuerpo no caminaba, flotaba. Se deslizaba como el viento mismo, ligero, danzante, casi intangible. Cada pluma de su atuendo brillaba con reflejos multicolores, y su aliento hacía brotar flores en medio del mar embravecido. Era el mensajero divino, pero también el guardián del equilibrio. En su soplo podía dar vida, pero también barrer con lo que se interpusiera. Entonces, el rugido helado de Bóreas llenó el vacío. Surgió de entre las nubes como un coloso de hielo, con alas extendidas que parecían montañas nevadas. Su barba de escarcha caía como cascada congelada, y cada aleteo esparcía ventiscas que endurecían las olas en bloques de hielo. Su presencia era un invierno perpetuo, un recordatorio de que el norte no da vida, sino que endurece, congela y destruye. El choque fue inmediato. Hecate lanzó un soplo que levantó una bandada de aves invisibles, vientos que giraban como cuchillas en espiral. Bóreas respondió con un rugido que congeló el aire mismo, haciendo que esas aves de viento cayeran hechas de cristal roto. El ciclón se convirtió en campo de batalla, un espacio donde cada soplo era un arma, cada ráfaga un golpe mortal. Los mortales que navegaban cerca contemplaron atónitos el espectáculo. Sus barcos eran arrastrados como hojas en un río desbordado, y algunos marineros juraban que podían escuchar palabras en el viento, advertencias, insultos, gritos divinos. Era como si el aire hubiera adquirido voz propia. Y Hecate habló primero, con un tono suave pero firme, como la caricia de una brisa que al mismo tiempo corta como obsidiana. Tus hielos no pertenecen aquí, extranjero. El viento da vida, no la arrebata. Bóreas respondió con un bramido que heló hasta el alma de quienes lo escucharon. La vida
necesita disciplina, Dios emplumado. El caos de tu aliento solo siembra debilidad. Yo traigo orden con la fuerza del invierno eterno. El ciclón tembló con cada palabra. Los mares rugieron, y el mundo entendió que aquello no era solo una batalla de vientos, era un juicio divino sobre qué aliento debía regir el destino de la humanidad. El mar se parte en dos olas cálidas cubiertas de flores contra montañas de hielo que crecen desde el agua. El aire grita. Los dioses se miran, y la primera verdadera embestida está por desatarse. El choque de ráfagas. El cielo no soportó más silencio. De pronto, como si los dioses hubieran rasgado la bóveda celeste, una ráfaga brutal cruzó el ciclón y desató la primera batalla real. Ihiket se impulsó con gracia, girando su cuerpo emplumado hasta convertirse en un torbellino viviente. Cada pluma liberaba corrientes de aire que parecían flechas invisibles, cortando las nubes, levantando el mar en columnas verticales. Sus ráfagas no eran meros vientos, llevaban el pulso de la vida misma, como si cada soplido estuviera impregnado del aliento que hace germinar las semillas en la tierra. Bóreas no retrocedió. Con un aleteo descomunal, lanzó una tormenta gélida que cubrió el horizonte. Sus ráfagas eran cuchillas de hielo, trozos de invierno condensado que caían como lanzas cristalinas sobre el mar. Las olas se endurecieron en medio de su ascenso, convirtiéndose en montañas heladas que se desplomaban con un estruendo aterrador. El aire se convirtió en campo de guerra. Los vientos de Ihiket, ligeros y danzantes, luchaban por rodear y sofocar a Bóreas. Pero cada vez que se acercaban eran congelados y hechos trizas por el soplo ártico del griego. A su vez, las ráfagas heladas de Bóreos parecían imparables, hasta que Ihiket, con movimientos veloces, las desviaba y rompía en remolinos que regresaban convertidos en vientos cálidos. La batalla era un espectáculo cósmico. Relámpagos nacían del roce de las corrientes, y el ciclón se expandía hasta cubrir leguas enteras de cielo. En la tierra, pueblos enteros miraban al firmamento con terror anunas. Regiones eran azotadas por ventiscas repentinas, mientras otras quedaban envueltas en huracanes que arrancaban árboles de raíz. Los mortales comenzaron a interpretar señales. Algunos sacerdotes mexicas aseguraban que Ihiket estaba defendiendo la vida misma y que debían erigir altares en su honor para darle fuerza. En Grecia, los oráculos de Tracia advertían que Bóreas estaba imponiendo el orden del invierno eterno y pedían sacrificios para apaciguarlo. Los templos resonaban con cantos, ofrendas y plegarias, mientras los humanos trataban de inclinar la balanza en favor de su dios elegido. En medio del ciclón, las voces de los dioses se escuchaban como truenos que hablaban. Tu soplo trae caos y desorden. Emplumado, rugió Bóreas, lanzando una ráfaga tan gélida que congeló un banco de nubes enteras, que cayeron como fragmentos de cristal sobre el mar. Y el tuyo destruye toda esperanza, respondió Ihiket, envolviéndose en un giro veloz, creando un túnel de aire que absorbió la ventisca de Bóreas y la devolvió transformada en un viento cargado de aves invisibles que lo atacaron como lanzas vivientes. El enfrentamiento no tenía un vencedor claro. Cada embestida parecía equilibrarse. Cada ráfaga encontraba respuesta, pero el mundo estaba pagando el precio. Montañas eran desgarradas por vendavales, desiertos se llenaban de granizo, y mares enteros cambiaban sus corrientes en cuestión de horas. Los mortales comprendieron que esta no era solo una disputa divina, era una guerra que estaba desgarrando la naturaleza misma. El cielo ya no es cielo, sino un campo de cuchillas invisibles. Ihiket gira en un torbellino sagrado. Bóreas avanza como un muro de hielo, y los mortales en ambos continentes empiezan a invocar a sus dioses. La próxima ráfaga podría decidir no solo la batalla, sino el destino de la humanidad. El despertar de las aves divinas. El ciclón se expandía como una herida abierta en el firmamento, y los cielos se llenaban de gritos que no eran de hombres ni de dioses, sino de criaturas despertadas por la furia del viento. Ihiket, viendo que la balanza de la batalla se inclinaba hacia el frío devastador de Bóreas, elevó sus brazos emplumados y sopló con una fuerza que no parecía pertenecer a un solo dios. Su silbido se convirtió en canto, y de ese canto nacieron las aves divinas, mensajeras del movimiento y del renacer. Quetzales de plumas resplandecientes
águilas de fuego, colibríes veloces, como el parpadeo del sol, todas surgieron del torbellino que formaba su cuerpo. No eran simples aves, sino encarnaciones del viento mismo, espíritus emplumados que transformaban cada ráfaga en vida. Ellas se arremolinaron a su alrededor, formando una danza de colores y silbidos que perforaban el hielo. Boreas respondió con un rugido que hizo estremecer al mar. Su hálito gélido se expandió como una tormenta polar, y de su ventisca emergieron criaturas de invierno, lobos blancos con colmillos de hielo, osos cubiertos de escarcha y halcones de plumaje cristalino que brillaban como fragmentos de aurora boreal. El dios griego no se quedaría atrás. Su viento no traía fertilidad, sino disciplina y ruina. El cielo se transformó en un campo de guerra entre seres alados. Las aves de Ihiket atacaban en bandadas, golpeando con alas de fuego y viento cálido, mientras los halcones de Boreas descendían en picada, lanzando cuchillas de hielo que cortaban el aire en 1000 fragmentos. Cada choque liberaba tormentas menores que caían sobre la tierra, arrasando aldeas y bosques enteros. Los humanos, testigos impotentes, intentaban intervenir a su manera. En los templos mexicas, los sacerdotes ofrecían corazones aún palpitantes a Ihiket, rogando que sus aves dominaran el cielo. En Grecia, los pueblos encendían hogueras en lo alto de las montañas, buscando con fuego mantener a raya la helada de Boreas. Ambos lados creían que sus rituales podían darle fuerza a su dios, y sus voces se alzaban al unísono, confundiendo aún más al cielo, que rugía entre plegarias. Ihiket avanzó, cubierto por el vuelo de los colibríes divinos que cegaban a las criaturas de hielo con su velocidad imposible. Boreas, con un gesto de furia, extendió sus alas y lanzó un soplo que convirtió a varios quetzales en estatuas congeladas que cayeron como piedras preciosas desde las alturas. El equilibrio pendía de un hilo. El aire, antes fuente de vida, era ahora un campo de muerte. Y mientras ambos ejércitos alados se desgarraban, una fuerza más profunda comenzaba a despertarse en el corazón del ciclón, un viento antiguo, olvidado, que ni Hécatl ni Bóreas habían invocado. El aire tenía memoria y estaba cansado de ser dividido. Mientras aves de fuego y halcones de hielo se despedazan en los cielos, una nueva voz de viento comienza a sonar, grave y primitiva. ¿Será un aliado inesperado o un enemigo que hará que Ihiket y Boreas no tengan más opción que enfrentarlo juntos? El viento que no obedece a nadie, el choque de aves divinas y bestias heladas, mantenía el cielo en un equilibrio imposible. Pero entonces algo cambió. El ciclón, que hasta ahora había sido el escenario de la batalla, comenzó a rugir con una voz propia. Era un sonido profundo, grave, como si la tierra misma exhalara desde sus entrañas. Ihiket detuvo su silbido. Boreas interrumpió su rugido. Ambos miraron hacia el centro del torbellino, donde una corriente oscura se levantaba, girando en espirales que ningún dios había invocado. Era el viento primordial, un soplo anterior a los dioses, nacido cuando el mundo aún no conocía ni la fertilidad ni la destrucción. Cuando el aire era libre y sin dueño, la corriente ancestral se materializó como una serpiente colosal, hecha de ráfagas invisibles, con ojos que brillaban como relámpagos dentro de una nube negra. Su voz retumbó en todas direcciones. Basta en el aire, no les pertenece, ni a ti, soplo de vida, ni a ti, hálito Yihuiná. Yo soy el primer aliento, y ustedes han roto el equilibrio que mantenía la tierra en movimiento. Ihiket se inclinó ligeramente, reconociendo la fuerza del viento ancestral, pero replicó con firmeza: el aire debe fluir, llevar el movimiento, dar vida. Sin mí, todo sería quietud y muerte. Boreas golpeó el cielo con sus alas congeladas y replicó con furia: el viento es fuerza, disciplina. Es la tormenta que purifica. Sin mi hielo, la vida se pudre y se expande sin orden. El viento primordial no escuchó razones. Se expandió en todas direcciones, generando ráfagas que derribaron tanto a aves divinas como a halcones de hielo, como si fueran meros fragmentos de polvo. Aldeas enteras fueron arrasadas. Los mares se agitaron hasta levantar tsunamis, y los bosques fueron arrancados de raíz. Era un viento que no traía vida ni muerte. Traía caos absoluto. Los mortales, horrorizados,
comprendieron que sus plegarias ya no bastaban. Algunos sacerdotes mexicas clamaban que Ihicat debía unirse a Bóreas para aplacar a la serpiente del viento ancestral. Otros griegos gritaban que este era un castigo de los titanes olvidados y que los dioses menores jamás podrían dominarlo. Ihicat, con su voz silbante, habló al viento serpentino: si no permites que el aire se divida, el mundo perecerá bajo tu furia. Bóreas, aunque con desprecio, añadió: ni yo ni este dios emplumado podemos derrotarte solos, pero juntos podríamos contenerte. El viento primordial rió, un sonido que parecía desgarrar montañas. Inténtenlo, si pueden, pero sepan que yo existía antes que ustedes, y existiré cuando su memoria sea polvo. El cielo se oscureció aún más. El enfrentamiento ya no era solo entre Ihicat y Bóreas. Ambos tendrían que decidir si continuaban su duelo o si unían fuerzas para enfrentar a este enemigo que amenazaba con devorar al mundo entero. El viento primordial se expande con furia, arrasando a dioses y mortales por igual. Ihicat y Bóreas deben elegir: seguir luchando entre sí hasta que todo perezca, o unirse en un pacto imposible para sellar a un enemigo más antiguo que ellos mismos. El pacto imposible. El rugido del viento primordial sacudía las montañas y arrancaba los mares de su cauce. Nadie, ni dios ni mortal, podía mantenerse en pie frente a su furia. Ihicat y Bóreas, enemigos mortales hasta ese instante, se vieron obligados a flotar uno frente al otro en el ojo de la tempestad, donde el silencio era tan denso como la respiración de un mundo al borde del colapso. El dios mexica habló primero, su voz silbante cortando el aire como una flauta de obsidiana: si seguimos luchando entre nosotros, no quedará nada que gobernar, ni templos, ni plegarias, ni mortales. Bóreas frunció el ceño, su cabello helado ondeando como navajas de cristal. Unir mi soplo con el tuyo me resulta repulsivo, pero más repulsiva sería la victoria de esa serpiente. Por primera vez, ambos extendieron sus manos. Ihicat trazó una espiral con su palma, invocando al viento cálido, fértil, que arrastra las semillas y da movimiento al cosmos. Bóreas levantó la suya, dejando escapar una ráfaga helada que contenía la rigidez de la montaña y la dureza del invierno. Cuando los dos aires se tocaron, el cielo tembló. De aquella unión nació un torbellino bicéfalo, una corriente que giraba en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. Era un viento imposible, que mezclaba el silbido ligero de Ihicat con el rugido glacial de Bóreas. Las aves divinas regresaron, ahora volando en círculos alrededor de este nuevo eje, y los halcones de hielo se posaron sobre las ráfagas, como si reconocieran una fuerza mayor que sus amos. El viento primordial, serpiente infinita de ráfagas negras, se arqueó con desprecio. ¿Creen que dos soplos recientes pueden encadenar al primero de todos? Yo soy el aliento que movió al fuego y al agua, cuando la tierra aún era ceniza. Ihicat silbó con fuerza, invocando quetzales de aire, aves brillantes que emergieron de su pecho para envolver el cuerpo de la serpiente. Bóreas, en respuesta, exhaló una ráfaga tan gélida que el mismo cielo se cristalizó, formando cadenas de escarcha alrededor del torbellino oscuro. Juntos gritaron: que el viento tenga límite. Las corrientes mezcladas golpearon al viento primordial, que se retorció, desgarrando nubes y océanos con su resistencia. Cada vez que una cadena helada se cerraba sobre su cuerpo, el calor de Ihicat la fortalecía. Cada vez que el soplo mexica parecía perder fuerza, Bóreas lo solidificaba con hielo eterno. Los mortales, desde sus templos y altares, vieron cómo el ciclón cambiaba de color. Ya no era negro, sino una espiral mitad blanca y mitad roja, un remolino que se elevaba hasta los confines del cielo. Las plegarias de dos mundos distintos, cánticos mexicas y griegos, comenzaron a entrelazarse como un mismo murmullo que reforzaba la cadena de viento. La serpiente ancestral gritó, su voz tronando como 1000 tormentas: no pueden sellar lo que nunca debió tener dueño. Pero los dioses ya no se detenían. Ihicat y Bóreas habían comprendido que su lucha no era para destruirse, sino para crear un nuevo orden en el aire. Y aunque no se reconocían como aliados, sabían que aquel instante marcaría el destino de los cielos.
El viento primordial resiste con furia, desgarrando las cadenas de aire y hielo. Hecate y Boreas han logrado un equilibrio frágil, pero aún no definitivo. El desenlace dependerá de un último sacrificio que deberán entregar los dioses del viento para sellar al monstruo eterno. El último sacrificio. El viento primordial rugía con la fuerza de 1000 tormentas. Las cadenas de escarcha y pluma se rompían y recomponían sin cesar, como si la misma eternidad se negara a ser domada. El cielo se partía en luces y sombras, y los mortales que miraban desde abajo creían presenciar el fin del mundo. Hecate al-Yadiba, su máscara de pico resonando con un silbido entrecortado. No resistiremos mucho más. Este monstruo es el origen, y nosotros apenas somos fragmentos suyos. Boreas, con su voz grave y áspera como hielo quebrándose, replicó: entonces necesitamos más que fuerza. Necesitamos un precio. Ambos entendieron al mismo tiempo para sellar al viento primordial. Uno de ellos debía entregar su esencia. No bastaban cadenas de aire ni plegarias mortales. Hacía falta un sacrificio divino. Y Hecate, mensajero de los dioses mexicas, se adelantó. Yo fui creado para dar movimiento. Si me disuelvo en este torbellino, el mundo no quedará quieto. Seguirá respirando gracias a mi soplo. Boreas lo miró con un destello de respeto en sus ojos fríos. Nunca antes había visto tanta entrega en un dios que no pertenecía a su mundo, pero no estaba dispuesto a aceptar que aquel extranjero decidiera por ambos. No, si alguien debe pagar, seré yo. Mi viento trae destrucción, hielo y muerte. El mundo puede sobrevivir sin mis tormentas del norte, pero no sin el aliento que fecunda los campos. El viento primordial rió con malicia, extendiendo sus alas infinitas de ráfagas negras. Sacrifíquense si quieren. De cualquier modo, todo aire es mío. Entonces ocurrió lo inesperado. Las voces de los mortales, desde Tenochtitlan hasta los templos de Tracia. Hombres y mujeres alzaron sus plegarias. Unos pedían a Hecate que no se marchara, otros rogaban a Boreas que no desapareciera. Aquella súplica compartida creó un eco que atravesó el ciclón y resonó en el corazón de ambos dioses. Tal vez, susurró Hecate, no deba ser uno solo. Tal vez, respondió Boreas, debamos dar ambos. Se miraron y sin más palabras, unieron sus manos. Una ráfaga doble, mitad roja y mitad blanca, emergió de sus pechos. No era destrucción, ni dominio, ni victoria. Era renuncia. Su poder se volcó en las cadenas, que brillaron como un torbellino de jade y hielo. El viento primordial gritó cuando la espiral lo envolvió, cerrándose como un sello eterno. Su cuerpo se fragmentó en 1000 ráfagas dispersas, cada una convertida en un viento menor en brisas, soplos, corrientes, suspiros. El monstruo fue dividido para siempre, condenado a existir solo en los cambios de estación y en los susurros del aire. Cuando todo terminó, el cielo se calmó. No había Boreas, no había Hecate, solo quedaba un viento nuevo, una corriente equilibrada que danzaba entre lo fértil y lo helado. Los mortales lo sintieron en sus rostros, ni demasiado cálido, ni demasiado frío, sino el respiro justo que permite la vida. Los sabios dirían después que Hecate y Boreas no murieron, sino que se transformaron en guardianes invisibles, ocultos en cada soplo de aire. Cuando el viento silba entre los campos, es Hecate recordando el movimiento. Cuando sopla helado desde el norte, es Boreas recordando la firmeza del invierno. El sacrificio había dado nacimiento al equilibrio eterno del viento, y desde entonces, cada brisa lleva consigo un secreto, el eco de dos dioses que dejaron de ser enemigos para convertirse en susurro compartido del cielo. Los vientos ya no pertenecen a un solo dios, son el pacto invisible de dos fuerzas opuestas que decidieron entregarse para salvar el mundo. Y Hecate y Boreas no fueron vencedores ni vencidos, aun fueron memoria, eternidad y aire mismo.